Fue el ataque más feroz del Frente Polisario a barcos españoles frente a las costas de Canarias. El resultado fue la muerte de un marinero y heridas a otros mientras eran detenidos por elementos armados afiliados al frente. Después de eso, Madrid se movió y lanzó una operación masiva contra los líderes secesionistas en suelo español, y el Polisario fue catalogado como movimiento terrorista. Eso fue en 1985. Antes de la fecha del sangriento ataque, que incluyó barcos de pesca que transportaban a civiles españoles, especialmente Cruz del Mar y Mensay de Abona, se produjeron graves abusos por parte de elementos del frente durante los años 70 y 80 en la zona comprendida entre el Sahara marroquí y Canarias, que provocó la muerte de numerosos pescadores canarios. A raíz de estos atentados contra pescadores y civiles canarios, el Polisario fue clasificado entre las organizaciones terroristas por España, y sus representantes fueron expulsados según una decisión tomada por el gobierno, que en ese momento dirigía Felipe González. Las autoridades españolas también expulsaron al representante del Polisario en Madrid, Ahmed Bukhari, y cerraron sus oficinas en España en 1985. Pese a las advertencias de Madrid, el Frente trabajó para hacer frente a la comunidad internacional atacando a los barcos militares españoles, considerando que la presencia de estos barcos es una provocación y un motivo de guerra, y hace que Madrid se alinee militarmente con Marruecos. La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo incluyó al Polisario entre los grupos terroristas que sufrió España después de que los separatistas llevaran a cabo atentados contra pescadores del archipiélago en los años 70 y 80. Y cada vez se celebran en Madrid ceremonias en homenaje a las víctimas del terrorismo, las víctimas del atentado del Frente Polisario, que se ahogaron o fueron baleadas mientras se encontraban a bordo de buques de guerra. La mayoría de los movimientos del Frente se realizaron de noche en rápidos botes de goma para atacar a los marineros canarios de la zona. En abril de 1985 se llevó a cabo un atentado contra el buque Santa María Ana, seguido de otro en mayo contra el buque Leriz, y luego en agosto contra el buque Tila, en el que se disparó contra un marinero. Hubo otros atentados sangrientos contra barcos canarios, que dejaron muchas víctimas. El exdiplomático español, José Cuenca, en su libro, que fue llevado por la agencia marroquí de noticias oficial, se refirió a las negociaciones mantenidas por Madrid con la cúpula del Polisario con el objetivo de liberar a 38 pescadores secuestrados en las aguas entre el Sahara y Canarias. Entre los atentados de este periodo se encuentra el que tuvo como objetivo el pesquero canario Cruz del Mar en noviembre de 1978, en el que murieron 7 personas, entre ellas un niño, con el hundimiento del buque Minci de Abona 2 años después con 14 pescadores a bordo, y el ataque al buque El Juanito en septiembre de 1985, la Liga Española Tagomago acudió en su rescate, según informó el diario Le Monde. Cabe destacar que tras estos atentados, el Polisario fue catalogado en España como organización terrorista, al igual que el Grupo Gravo y ETA, y sus representantes fueron expulsados del país según una decisión tomada por el socialista gobierno encabezado por Felipe González. Después de 5 largos meses, fueron liberados los tripulantes del buque Las Palomas, capturados por el Frente Polisario. Fue un secuestro largo, muy largo, entre las dunas del desierto, para hombres hechos a la espuma de las olas. Frente a las costas saharianas. Este es el patrón, este es Chano, y este es Juan Trujillo. ¿Este es usted? Sí, ese es cuando llegamos a Las Palmas, cuando llegué a Madrid, no sé. José Mora recuerda hoy, 30 años después, el día que lo secuestraron mientras faenaba donde lo había hecho siempre, junto a la costa del Sáhara. Pues siempre he pescado en esa zona. Cuando el Sahara era de España, porque cuando el Sahara era de España, la langosta y todo se cogía ahí mismo pegado a tierra. Ataques, abordajes, retenciones, secuestros, que como telón de fondo tienen el problema del Sáhara Occidental, del cual... Entre 1975 y 1986, pescadores como José Mora sufrieron el fuego cruzado entre el Frente Polisario y Marruecos en su disputa por la excolonia española. En una década, el Polisario secuestró 12 barcos y murieron 11 españoles. Bojador y Blanco. El pesquero español Junquito, con 7 tripulantes a bordo, faenaba muy cerca de la costa sahariana. El hundimiento del Junquito fue uno de los incidentes más graves. Murieron un pescador y un tripulante de la patrullera que acudió al rescate. Empezó el ataque. Al resto los liberó el Polisario en una ceremonia de reivindicación de la independencia. Aquello no solo fue ametrallado, fueron bazoqueados. Entre los rehenes estaba el cocinero del barco, Antonio Morales, hijo del armador. Granadas de mano. O sea, el barco luego se pegó fuego.
Con el Junquito se hundieron también todos los ahorros de su familia. Antonio se quedó varado en tierra, sin el dinero del seguro y con el dolor por el compañero muerto. El tema se me queda un poco mal gusto de ver cómo el pobre hombre que se iba a retirar perdió la vida ahí. Mi padre iba con otros 5 compañeros en 2 convoys. Lucía Jiménez es hija de otro civil víctima del conflicto del Sáhara. Su padre sufrió heridas graves en un ataque a las minas de Fos-Bukra en 1976, en el que murió otro español. Según el periódico de la época decían que era marroquí y le dijeron que había bomba. De repente al dar la vuelta... La asociación que preside en Canarias calcula que los afectados por el conflicto superan el centenar, pero no hay cifras oficiales. Ahora lucha para que todas las víctimas sean indemnizadas. Nadie se ocupó de nuestros padres, de nuestras madres, de qué es lo que necesitaban, de qué secuelas físicas y psíquicas habían tenido, de qué prestaciones necesitaban. José Mora ni siquiera sabía que hace 8 años se les reconoció el derecho a una indemnización. Nunca volvió a embarcar. El Sáhara le convirtió en un marinero en tierra.